Bienvenidos a esta inmersión profunda en la historia de Gedeón. Vamos a explorar juntos los capítulos 6 al 8 del Libro de los Jueces. Exacto. Partimos de una situación complicada. Israel lleva 7 años oprimido por Madián, muy duros. Sí. Nuestra fuente principal es el propio texto bíblico, tal cual. Y el objetivo, pues, entender las claves. ¿Quién era Gedeón? Sus acciones, sus dudas también, y cómo se describe la intervención divina. Vale, vamos a desgranar esto. A ver cómo alguien que parece insignificante acaba liderando a su pueblo. Esa es la gran pregunta, ¿no? Sí, y es importante situarlo. El libro de Jueces a menudo sigue un patrón. Israel peca, viene la opresión, claman a Dios, surge un libertador, un juez, hay paz y, bueno, vuelta a empezar. Gedeón está justo en medio de uno de estos ciclos. Entendido. Y nos vamos a centrar estrictamente en lo que cuentan estos capítulos, en la narración que tenemos delante. Perfecto. Empecemos entonces por esa opresión de Madián. El capítulo 6 arranca diciendo que Israel hizo lo malo y como consecuencia, pues, cae bajo Madián. Y la situación era desesperada, ¿eh? Los israelitas tenían que esconderse en cuevas, en fortalezas naturales. No era solo estar sometidos. No, era peor. Era una estrategia casi de aniquilación económica. Cada vez que sembraban venían los madianitas, los amalecitas, gente del este. Una multitud. Una barbaridad, sí. El texto dice que eran como langostas, con camellos incontables. Y arrasaban todo. Las cosechas, desde el interior hasta Gaza, en la costa. Dejándolo sin nada. Sin comida, sin ovejas, sin bueyes, sin asnos. Nada. Una asfixia total. Y ante esto, claro, el texto dice que Israel clama al Señor, a Dios. Pero la respuesta, curiosamente, no es inmediata ni militar. No, lo primero que llega es un profeta. Anónimo, además. ¿Y qué les dice? Pues básicamente les echa la bronca. Les recuerda cómo Dios los sacó de Egipto, les dio la tierra y cómo ellos han desobedecido. Concretamente, les recuerda el mandato de no adorar a los dioses de los amorreos, de los cananeos. O sea, primero el diagnóstico. El problema es la infidelidad al pacto. Primero el recordatorio espiritual, digamos. Exacto. Antes de la solución militar, la causa raíz. Y justo después de esto es cuando entra en escena Gedeón, Jueces 6, versículo 11. Y la escena es, bueno, casi cómica. Sí. Lo encuentran sacudiendo trigo en un lagar, escondido. Un lagar es para pisar uvas, no para el grano. Claro, para que no lo vieran los madianitas. Estaba oculto. Y ahí se le aparece el ángel del Señor. Y el saludo ya es chocante. El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Imagina la cara de Gedeón. Su respuesta es puro escepticismo, algo así como, a ver, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? ¿Dónde están los milagros de antes? Duda totalmente. No ve a Dios por ningún lado en medio de tanto sufrimiento. Pero la comisión divina es directa, ¿eh? Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Yo te envío. ¿Así? ¿Sin más? Pero Gedeón nada. Sigue en sus 13. Que si mi clan es pobre, que si yo soy el más pequeño, se ve poca cosa. Totalmente. Él se ve débil. Y Dios le promete, yo estaré contigo. Los derrotarás como a un solo hombre. Pero aún así Gedeón necesita más. Pide una señal. Claro, es que el contraste es brutal. Dios le ve valiente y él se siente, pues eso, el último de la fila. La señal no es tanto un desafío, yo creo, sino una necesidad de asegurarse. Ante una misión imposible y un mensajero divino. Y la señal llega, vaya si llega. Prepara una ofrenda, carne, panes. Sí. El ángel le dice, ponlo en la roca, vierte el caldo. Y entonces el ángel toca la ofrenda con la punta de su bastón y... fuego. Fuego de la roca, que consume la ofrenda entera. Y el ángel desaparece. Menuda señal. Gedeón se queda aterrorizado. Piensa que va a morir por haber visto al ángel cara a cara. Era una creencia común, sí. Ver a Dios o a un ángel directamente podía ser mortal. Pero recibe palabras de calma. Paz contigo, no temas, no morirás. Y como respuesta, Gedeón construye ahí mismo un altar y lo llama Jehová Shalom. El Señor es paz. Es un reconocimiento de esa paz que Dios le da en medio del miedo. Un momento clave. Y esa misma noche la cosa se acelera. Jueces 6:25. Llega la primera misión para Gedeón. Y no es contra Madián todavía. No, es en casa. Algo muy personal y
bueno, peligroso. Le mandan derribar el altar de Baal que tenía su propio padre Su propio padre. y cortar la imagen de Asera, otro ídolo, que estaba al lado. Y no solo eso, tenía que construir un altar al Señor en ese mismo sitio y sacrificar un toro usando la madera del ídolo de Asera que había cortado. ¡Qué fuerte! Un desafío directo a su familia, a su comunidad, a sus creencias locales. Y lo hace, ¿eh? Pero con cautela. El texto dice que cogió a 10 siervos y lo hizo de noche. Por miedo. Claro, por miedo a su familia y a la gente del pueblo. Es una obediencia real, pero humana, con miedo. Normal. Y al día siguiente, claro, se descubre todo. El altar de Baal por los suelos, el de Asera cortado, un nuevo altar. Se monta un revuelo tremendo. Investigan, descubren que ha sido Gedeón y la gente va a por él. Exigen a Joaz, su padre, que lo entregue para matarlo. Pero el padre... Aquí sorprende Joás. Muchísimo. En lugar de ceder, se planta y le suelta una respuesta irónica y brillante. ¿Vais a defender vosotros a Baal? Si de verdad es un dios, que se defienda él solito del que ha derribado su altar. Toma ya. Buenísima respuesta. Y le da un apodo nuevo a Gedeón. Sí, Jerobaal, que significa algo así como que Baal luche o que Baal contienda contra él. Joás, con su defensa, no solo salva a Gedeón, sino que pone en evidencia la impotencia del ídolo. Obliga a todos a posicionarse. Mientras todo esto pasa en casa, la amenaza exterior no espera. Jueces 6:33. Los madianitas y compañía cruzan el Jordán y acampan en el valle de Jezreel. La cosa se pone seria. Es el momento clave. Y justo ahí el texto dice: el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, lo invistió, lo llenó de poder. Y ahora sí, actúa como líder militar. Toca el cuerno, el shofar, convoca a su clan, manda mensajeros a otras tribus del norte, y responden. Manasés, Aser, Zabulón, Neftalí se unen a él. Parece que ahora sí, ¿no? Parece que sí, pero no del todo. Increíblemente, después de todo esto, de sentir el espíritu, de ver la respuesta de las tribus, Gedeón vuelve a dudar. Otra vez. Otra vez. Pide a Dios 2 señales más, las famosísimas pruebas del vellón de lana. Quiere estar 100% seguro de que Dios va a salvar a Israel a través de él. Es verdad. Primero pide que el vellón se moje de rocío y el suelo quede seco. Dios lo hace. Y Gedeón dice, bueno, no te enfades, pero ¿y si probamos al revés? Pide el vellón seco y el suelo mojado, y Dios pacientemente lo vuelve a hacer. Cuesta entender tanta necesidad de confirmación, ¿eh? Pues sí, revela una inseguridad muy profunda. Quizá la enormidad de la tarea, la visión del ejército enemigo, pero también muestra un Dios, bueno, muy paciente, dispuesto a adaptarse a la debilidad humana para fortalecer la fe justo antes de la batalla. Y llegamos a la batalla, o mejor dicho, a la preparación. Jueces 7. Gedeón ha reunido un ejército considerable, pero Dios le dice, demasiada gente. Sí, y la razón es explícita. Para que Israel no se crea el mérito, para que no digan, mi propia mano me ha salvado. La gloria tiene que ser solo de Dios. Así que, primer filtro, los miedosos a casa. ¿Y cuántos se van? 22.000. Se quedan solo 10.000. Impresionante la cantidad de gente con miedo. Pero Dios dice, todavía son muchos. Todavía demasiados. Y aquí viene la prueba rara, la del agua. Los lleva a beber, y Dios le da la instrucción. Separa a los que lamen el agua con la mano, llevándosela a la boca, como lame el perro, de los que se arrodillan para beber directamente del agua. Es una prueba, curiosa. El texto no explica por qué este método y no otro. Simplemente sirve para reducir el número drásticamente. ¿Y cuántos quedan? 300. Solo 300 hombres lamen el agua con la mano. Los otros 9.700 se arrodillan. Y Dios dice, con estos 300 os salvaré. El resto a casa. Uf, de miles a solo 300. El mensaje es claro. La victoria no dependerá del número ni de la fuerza humana. Es Dios quien actúa a través de lo pequeño, de lo inesperado. Imagino a Gedeón con sus 300, mirando al campamento enemigo, que seguía siendo enorme. Necesitaría un último empujoncito de ánimo. Y Dios se lo da. Esa misma noche, en Jueces 7, versículos 9 en adelante, le dice que baje al campamento madianita, le asegura la victoria y le dice, si tienes miedo, llévate a tu criado Fura. ¿Que supongo que lo tenía? Pues parece que sí, porque baja con Fura.
y escuchan a escondidas a un soldado contarle un sueño a otro. El sueño del pan de cebada, ¿no? Ese mismo. Un pan de cebada que rodaba, chocaba contra la tienda principal del campamento y la volcaba. Una imagen un poco extraña. Pero la interpretación del compañero es directa. Y para Gedeón, providencial. El otro soldado dice, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón. Dios ha entregado a los madianitas en sus manos. Justo lo que necesitaba oír. Exacto. Al oír eso, Gedeón adora a Dios allí mismo. Su confianza se dispara, vuelve corriendo y les dice a sus hombres, arriba, el Señor nos ha entregado el campamento. Y entonces revela su plan de ataque, que es, bueno, de todo menos convencional. Totalmente. Divide a los 300 en 3 grupos. Y les da unas armas muy peculiares. ¿Qué les da? A cada uno, un cuerno, una trompeta de carnero, shofar. ¿Vale? Un cántaro de barro, vacío. ¿Un cántaro? Sí. Y una antorcha encendida dentro del cántaro, oculta. Nada de espadas al principio. Trompetas, cántaros y antorchas. Vaya arsenal. Pura guerra psicológica. Las órdenes son rodear el campamento en silencio, esperar la señal de Gedeón, cuando él toque el cuerno, todos tocan los suyos, rompen los cántaros a la vez, para que las 300 antorchas aparezcan de golpe en la oscuridad. Menudo susto. Y gritar todos juntos, ¡por la espada del Señor y de Gedeón! El objetivo era crear pánico y confusión total. ¡Qué planazo! Imaginar la escena. La ejecución es perfecta. Jueces 7, versículo 19. Llegan justo al empezar la guardia de medianoche, un momento de cambio, quizás de menos vigilancia. Y hacen lo que Gedeón les dijo. Tocan los cuernos, rompen los cántaros. El estruendo de los cuernos, el ruido de los cántaros al romperse, la aparición súbita de 300 luces rodeando al campamento en plena noche, debió ser aterrador. Y el grito unánime. El efecto es inmediato. Pánico total en el campamento enemigo. Empiezan a gritar y a huir descontrolados. Y aquí viene lo clave. ¿Qué pasa? El texto dice, el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Se matan entre ellos. En la confusión y el pánico, sí. La estrategia de Gedeón, combinada con esa intervención divina directa, causa una derrota masiva sin que los 300 tengan ni que luchar cuerpo a cuerpo al principio. Impresionante. Y luego empieza la persecución. ¿Para qué? Para que bajen rápido y corten la retirada de los madianitas en los vados del río Jordán. Que no se escapen. Y los de Efraín responden. Responden bien. Consiguen capturar y matar a 2 príncipes madianitas importantes, Oreb y Zeb. Y le llevan las cabezas a Gedeón como prueba. Victoria total, parece. Pero, siempre hay un pero en Jueces. Efectivamente. Capítulo 8. Los de Efraín, que eran una tribu grande y orgullosa, se presentan ante Gedeón muy enfadados. ¿Por qué? Si habían ayudado. Porque no los llamó desde el principio para la batalla principal. Se sienten menospreciados. Le echan una bronca tremenda. Vaya. ¿Y cómo reacciona Gedeón? Aquí demuestra una habilidad diplomática sorprendente. En lugar de enfrentarse, les quita importancia a su propia victoria y alaba la de ellos. ¿Ah, sí? Si les dice algo como, lo que habéis hecho vosotros al capturar a los príncipes, el rebusco, lo llama, es mucho más importante que lo que hicimos nosotros, la vendimia. Dios os los entregó a vosotros, y con eso consigue calmarlos. Qué listo. Sabe cómo manejar la situación. Sí, con Efraín sí, pero esa diplomacia contrasta mucho con lo que viene después. ¿Qué pasa? Gedeón y sus 300 fieles siguen persiguiendo a los 2 reyes madianitas que quedaban. Zeba y Zalmuna cruzan el Jordán, están agotados, necesitan comida. Y piden ayuda a ciudades israelitas por los que pasan. Exacto. Piden pan a los de Sucot, pero los líderes de Sucot se ríen de él. Le dicen, ya has capturado a Zeba y Zalmuna para que te demos pan, anda ya. No creen que vaya a conseguirlo. ¿Le niegan la ayuda? Sí, y con sarcasmo. Gedeón se enfurece y les jura que a la vuelta los castigará con espinas y abrojos del desierto. Una amenaza terrible. Y le pasa lo mismo en otro sitio. En Penuel parecido. Le niegan ayuda y él jura derribar la torre de la ciudad a su regreso. Aquí vemos a un Gedeón diferente, endurecido. Ya no hay diplomacia. Nada. Es la cara dura de la guerra, del poder, la frustración ante la falta de apoyo de los suyos. Es un cambio notable respecto a cómo trató a Efraín. Finalmente, alcanza a los reyes. Sí, en Karkor, el texto dice que les quedaban unos 15.000 hombres de los 120.000 que eran al principio. Los ataca por sorpresa,
los derrota y captura a los dos reyes, Zeba y Zalmuna. Y ahora, a cumplir las promesas. Sí, vuelve a Sucot, identifica a los 77 líderes que se burlaron de él y los castiga brutalmente con espinas, como había dicho. Luego va a Penuel, derriba la torre y mata a la gente de la ciudad. Implacable. Uf, qué dureza. Y después, ¿qué hace con los reyes capturados? Los interroga. Les pregunta por unos hombres que mataron en el monte Tabor. Ellos los describen. Parecían hijos de rey, dicen. Se parecían a Gedeón. Y Gedeón revela la conexión. Sí. Eran mis hermanos, dice, hijos de mi misma madre. Y por eso, sentencia, tienen que morir. Hay una venganza de sangre aquí también. Y los mata él. Primero le dice a su hijo mayor, Jeter, que lo haga, como para iniciarlo en la batalla. Pero el chico tiene miedo, es joven. Normal. Entonces los propios reyes madianitas le piden a Gedeón que acabe él. Dicen, mátanos tú, que la valentía va con el hombre. Y Gedeón los ejecuta personalmente. Y se queda con los adornos de oro de sus camellos. Se cierra el círculo de la guerra. Y después de todo esto, llegamos a un momento clave. Jueces 8:22. Los israelitas están tan agradecidos que... Le ofrecen la monarquía, a él y a sus descendientes. Reina sobre nosotros, tú, tu hijo y tu nieto, porque nos has librado de Madián. Es una oferta directa de poder hereditario. ¿Y la respuesta de Gedeón es? Bueno, perfecta. Teológicamente impecable, dice, no reinaré yo sobre vosotros ni mi hijo, el Señor reinará sobre vosotros. Rechaza el título de rey, reafirma que solo Dios es el soberano de Israel. Un momento cumbre. Podría acabar aquí la historia, ¿no? Con Gedeón como el líder humilde que devuelve la gloria a Dios. Podría, pero no acaba ahí. Justo después de esa declaración tan elevada, Gedeón hace algo desconcertante. ¿El qué? Pide como botín personal los pendientes de oro que llevaban los enemigos. Eran ismaelitas, dice el texto, y llevaban muchos adornos de oro. Y le dan un montón de oro. Una barbaridad, 1.700 siclos de oro, además de otros tesoros. Y con ese oro, Gedeón hace un éfod. Un efod, como la vestidura del sacerdote. Bueno, el término es ambiguo. Podría ser una vestidura sacerdotal muy lujosa o, más probablemente, una especie de ídolo o imagen revestida de oro, algo para consultar o venerar. Y lo pone en su ciudad, en Ofra. ¿Y qué pasa con ese éfod? Pues que se convierte en un desastre. El texto dice, todo Israel se prostituyó tras de ese efod, y que fue un tropiezo, una trampa, para Gedeón y su propia familia. ¡Qué contradicción más grande! Rechaza ser rey, pero crea un objeto que lleva a la idolatría. ¿Cómo se come eso? Es la gran paradoja de Gedeón, ¿no? Quizás rechazó el poder político formal, pero cayó en la trampa del poder religioso malentendido, o del sincretismo. Creó un centro de culto alternativo, quizás con buena intención inicial, quién sabe, pero el resultado fue malo. Desvió la lealtad que solo pertenecía a Dios. O sea, entendió la teoría de que Dios reina, pero en la práctica metió la pata con el éfod. Aún así, el texto reconoce que su liderazgo trajo paz, 40 años de paz, mientras vivió Gedeón. Y llegamos al final de su vida. Jueces 8, últimos versículos. Gedeón, también llamado Jerobaal, vive en su casa. Tuvo muchas esposas, 70 hijos. Señal de riqueza y estatus en la época. Y tuvo una concubina en Siquem. Mi padre es rey. Vaya, justo lo contrario de lo que Gedeón había dicho. Una ironía tremenda, o quizás una pista de que, aunque Gedeón rechazó el título, en su casa había una cierta ambigüedad o aspiración al poder. Prepara el terreno para lo que vendrá después con Abimelec. Gedeón muere anciano, lo entierran con honor, pero la paz dura poco. Muy poco. El ciclo de jueces es implacable. En cuanto muere Gedeón, vuelta a empezar. ¿Qué hacen los israelitas? Pacto con un tal Baal-Berit, señor del pacto, que suena a burla del pacto con el Señor. ¿Se olvidan de Dios que lo salvó? Y también se olvidan de Gedeón. El texto dice que no mostraron misericordia, lealtad o gratitud a la familia de Gedeón por todo el bien que les había hecho. ¡Qué final tan agridulce! Hemos visto a un Gedeón complejo, llamado desde la debilidad, dudando, pidiendo señales. Pero también valiente, derribando ídolos, liderando con una estrategia increíble.
reduciendo el ejército para que la gloria fuera divina, rechazando ser rey. Pero también con esa dureza final en la persecución y el error del efod, lleno de luces y sombras. Exacto. La historia nos deja claro que la victoria depende de Dios, que Él es quien debe reinar. Sí, ese es el mensaje central. Pero también es una advertencia sobre los peligros del liderazgo, incluso del bueno, sobre la facilidad con la que se puede caer en errores como el del efod, y sobre todo sobre la fragilidad de la memoria y la fidelidad humana. Es verdad. El olvido final es desolador. Olvidan a Dios, olvidan a Gedeón. Y te deja pensando, ¿Qué? pues, ¿qué hace falta para que la gratitud, la fidelidad, duren más allá de la crisis, o más allá de la vida de un líder carismático? ¿Cómo se vive de verdad eso de que el Señor reinará en el día a día, para que no se quede solo en una frase hecha? Buena pregunta. Una pregunta que sigue resonando hoy, desde luego.